nos han llegado varias preguntas de Ángel Nieto, por ejemplo, de José María Mores o de Abel Arroniz sobre el principio holográfico. ¿Qué es el principio holográfico? ¿Qué clase de implicaciones tiene? Entonces, bueno, como sabéis, en la física moderna tenemos que las interacciones fundamentales de la naturaleza están agrupadas básicamente en dos grupos. Por un lado, tenemos el modelo estándar, que nos describe la física que ocurre en el acelerador de partículas, por ejemplo, que nos da un modelo para tres interacciones. La interacción débil, la interacción fuerte y el electromagnetismo. Por un lado. Por otro lado, tenemos la relatividad general, que nos da una teoría para la interacción gravitatoria. Entonces, el modelo estándar es un modelo muy concreto dentro de un marco general que es el que llamamos mecánica cuántica. Mientras que la relatividad general, en principio, es lo que llamamos una teoría clásica. Entonces, uno de los grandes puzzles del siglo XX ha sido, una de las grandes preguntas ha sido si la relatividad general se puede enmarcar también dentro de la mecánica cuántica. Entonces, la respuesta es que sí, y esto se puede hacer en términos de una partícula que llamamos, que ya hemos hablado antes, que llamamos el gravitón. ¿De acuerdo? El problema es que esta teoría cuántica en términos de gravitones no vale a cualquier energía, sino que está limitada. Solo es válida para un cierto rango de energías. En particular, cuando nos preguntamos por fenómenos que ocurren a distancias menores que una cierta longitud fundamental, que llamamos la longitud de Planck, la teoría de gravitones se vuelve muy complicada. Los gravitones interactúan muy fuertemente y no sabemos cómo resolverla. Esta longitud de Planck tiene un valor extremadamente pequeño, que son 10 a la menos 33 centímetros. Y lo que esperamos es que a distancias más pequeñas que esta teoría cuántica de gravitones se complete con una teoría más general que consiga unificar un poco todas las fuerzas de la naturaleza y que denominamos usualmente como gravedad cuántica. El principio holográfico es simplemente un principio que trata de guiarnos en esa búsqueda de una teoría de gravedad cuántica. Pero, ¿de dónde sale este principio? Vamos a ver un poco una motivación para esto. Bueno, la mecánica cuántica, como sabéis, es una teoría en términos de partículas, es una teoría compleja, pero admite una descripción, que es la que voy a utilizar aquí, muy simplificada, en la que podemos imaginar que el espacio es simplemente una cuadrícula. Podemos discretizar el espacio. Entonces, podemos imaginar que cogemos un trozo de espacio, lo metemos en una caja, ¿de acuerdo? Entonces, en esta caja, lo que vamos a hacer es una cuadrícula de tamaño Planck. Es decir, ponemos una cuadrícula aquí, tamaño planckiano, de modo que la física está descrita en términos de estos pequeños cubos, ¿de acuerdo? Entonces, la libertad que nos vamos a permitir con estos pequeños cubitos que forman esta caja es una libertad muy simple, que va a ser simplemente encenderlos o apagarlos, una especie de sistema binario. Encender un cubito físicamente va a significar poner una partícula ahí, mientras que apagarlo va a significar que tenemos el vacío. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer ahora es ¿cuántas combinaciones podemos hacer con esta caja de cubitos encendidos y cubitos apagados? Es lo que llamamos el número de estados. Entonces, si hacemos este ejercicio de combinatoria, veréis que es muy sencillo, simplemente el número de combinaciones es 2 elevado al número total de cubitos pequeños que tenemos dentro de esta caja. Esto es lo mismo que decir que es igual a 2 elevado al volumen total de la caja dividido el volumen de cada uno de estos cubitos, tanto el volumen de Planck. Y esta es la activación en mecánica cuántica, es una propiedad general de las teorías cuánticas. Ahora, ¿qué pasa con la gravedad? La gravedad, en principio, podría parecer que se comporta de una forma similar, pero tiene unos objetos que tienen un comportamiento extraño. Estos objetos, habéis oído hablar muchas veces de ellos, son los agujeros negros. ¿Qué ocurre con los agujeros negros? Bueno, en los años 70, Jacob Bekenstein y Stephen Hawking descubrieron que cuando uno trata de hacer otra vez este ejercicio en un agujero negro, no puedes hacer este tipo de descripción en términos de cubos que viven dentro del agujero negro. En su lugar, lo máximo que puedes hacer es considerar que hay cuadrados en la superficie y que son estos cuadrados los que podemos encender o apagar. Es decir, cuando intentamos hacer una discretización de este tipo, la discretización correcta es que podemos poner una cierta cuadrícula en el borde del agujero negro y ahora podemos decidir si estos cuadrados están encendidos o apagados, pero no podemos poner nada dentro. Esto también es tamaño Planck, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que nos dice esto es que el número de estados que tiene ahora este agujero negro no es una función del volumen de este agujero negro, sino solo de su área. Es decir, tendríamos 2 elevado al área en unidades de Planck. ¿De acuerdo? Entonces, esto que podría parecer un simple hecho curioso, una casualidad, tiene, de hecho, unas implicaciones muy profundas en nuestro entendimiento de la gravedad y de la mecánica cuántica. De esto es de lo que se dio cuenta Gerard Rustov, famoso físico holandés, cuando se preguntó en qué cambiaba este hecho este dibujo anterior sobre la mecánica cuántica. Es decir, si consideramos ahora que tenemos de nuevo esta caja cuántica, pero consideramos que además aquí existe la gravedad, cosa que existe en nuestro universo, no hay forma de apagarla, entonces lo que ocurre es que a medida que vamos entendiendo los cubitos de esta caja, siempre llegamos a una cierta energía, a una cierta densidad, en la cual es inevitable formar un agujero negro. Por lo tanto, una vez que llegamos a esa energía y formamos un cierto agujero, cuando vamos subiendo lo único que hacemos es hacer este agujero negro cada vez más grande, y por tanto la descripción que teníamos en términos de unos cubos tridimensionales que podemos entender se ve sustituida por la descripción que nos decía Stephen Hawking, que es que solo podemos entender los cuadrados de la superficie. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que a pesar de que creíamos que teníamos un número de estados dado por esta función, es decir, un número de estados muy grandes, exponencial en el volumen, la realidad es que no podemos entender todos esos cubitos, sino que estamos limitados por el número de cuadrados que tiene el área del agujero negro más grande que puede caber aquí. El principio holográfico simplemente es tomarse esta idea muy en serio y elevarla a un principio fundamental y decir que sea cual sea la teoría que aspire a ser una candidata para la gravedad cuántica, debería satisfacer esta propiedad. Es decir, la propiedad de que para una región finita del espacio, el número de estados que este espacio puede contener no es exponencial en su volumen, sino exponencial en el área de esta región. Una vez que asumimos esto como un principio, hay una solución que es particularmente atractiva, que es simplemente decir que quizá lo que ocurre en realidad es que no existe la física dentro de la caja. Lo que existe es la física que podemos colocar en los cuadraditos de la frontera. Por lo tanto, el principio holográfico lo que dice es que la física real está en la frontera y tanto la gravedad como la existencia de una dimensión más dentro de la caja son una ilusión. Son un holograma que es producido por la proyección de las cosas que ocurren en la frontera de la caja, que son las únicas que describen la física real.